Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid. El día de hoy me acompaña un amigo de España, Antonio Jesús López Alarcón. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Isela, pues encantadísimo, encantadísimo, emocionado y es todo un honor para mí salir en tu canal que sigo desde hace tiempo y con tantas cosas tan maravillosas y tan estupendas que pones y espero estar, aunque sea un poquito a la altura. Vamos a ver, lo intentaré. De verdad, todo un placer, un honor y enormemente agradecido. No, por supuesto, claro que sí. Gracias a vos más bien por venir. Y bueno, les comento un poquito sobre Antonio. Él es vicepresidente de OBSECON, el Observatorio para el Estudio de la Conciencia, que realiza investigación y divulgación sobre la conciencia y los fenómenos anómalos. Su dedicación a estos temas surgió como consecuencia de algunas experiencias personales que ahora nos irá a comentar seguramente, en relación al patrón 1111, que por aquí hay Ujú. varios de los que han venido que tienen toda una historia con este patrón. Antonio, contanos un poquito de esa experiencia tal vez. Eso, ¿qué fue lo que te pasó? Ujú. ¿Qué te motivó ese 1111? Bueno, yo desde pequeño había pasado alguna que otra experiencia, ¿verdad? Con una sombra roja que se me ha aparecido a los pies de la cama en tres ocasiones a lo largo de mi vida. Una vez con 4 añitos o así, otra con unos 18 y otra con 27 años. O sea, ya era gordico, ¿no? Y claro, llegó un día que empecé a ver el 11-11 por todos lados. Al principio no le hacía caso, ¿no? Simplemente pues pasaba, miraba la hora, hay que ver, la 11:11. Al día siguiente, por la noche, lo mismo, ¿no? Hasta que un día, pues, me dio por meterme en internet, meterme en foros y ver qué es lo que pasaba, qué es lo que me decía ese 11-11. Es decir, es decir, que yo soy muy aficionado, además de a los zombies, a los ángeles. Tengo muchas figuras de ángeles, cuadros de ángeles y demás. Y esto es importante, yo tenía lo que es la computadora, el ordenador enfrente mía y al lado mía un tablón con documentos pinchados y dibujos de mi hija, fotos de mi hija. Y bueno, en una de las chinchetas tenía un montón de papeles, ¿no? Y el último papel era una postal, una postal con imágenes de ángeles, ¿vale? Y estaba pinchado el último, habría unos 8 o 9 papeles en el tablón de corcho, ¿ok? Pues bueno, yo empecé a buscar información y tal, y llegaba a distintos foros y todos más o menos decían lo mismo, ¿no? Son los ángeles que quieren contactar contigo. Claro, a mí me gustaba, no le hacía mucho caso, decir, bueno, sí, era bastante escéptico, rozando lo negacionista, ¿no? Digo, no, tiene que ser otra cosa, no puede ser. Hasta que, bueno, llegó un día en un foro ley, dice, si no sabes exactamente qué es lo que te quiere decir ese número, si no tienes presentimientos, si tienes muchas dudas y tal, pregunta directamente. Aparte, además de enseñarme la hora, ese 11:11, eh, dadme alguna señal, por favor. Total, que yo cogí y efectivamente, la 11:11, digo, bueno, quien sea que me dé una señal. Y de pronto, ¡poc! A mi lado cayó un papel. Miré y cayó. De hecho, ni siquiera cayó al suelo, pero no cayó plano, o sea, se quedó apoyado en la pared, ¿sabes? Como de pie. Y era la postal de Los Ángeles, la última que estaba pegada al corcho y además estaba pinchada y tenía 8 papeles antes. Ahí ya me quedé, what the fuck, ¿qué ha pasado aquí? Y ya empecé a investigar y unas cosas me llevaron a otras, o sea, nunca he logrado una respuesta. Todos son dudas y más dudas y más dudas, pero por el camino sí que he conocido a gente maravillosa de la que estoy orgulloso. Por Es, ejemplo, a es muy... ti. Sí, muchas gracias. Es muy curioso, a mí me han pasado cosas similares con el 1111 y con el 333 y yo lo asocio un poco a la parte de las sincronicidades, pero bueno, para quienes siguen acá el canal, que han visto algunos de los programas anteriores,
cuando nos visitan Cindy y Alejandro. Vos, Antonio, no sé si has escuchado sus programas. Cindy y Alejandro son una pareja de acá, de arquitectos que han sido contactados. Y a ellos, dentro de estos mensajes, les decían que el 11-11 te recuerda que tus pensamientos y emociones están creando tu realidad. Y esa frase a mí me encantó. O sea, son significados no digamos de internet, sino de cosas con las que ellos pues han tenido experiencias, y cuando se comienzan a presentar, pues yo lo asocio a las sincronicidades de que algo está por venir, de que algo está pasando, y es muy bonito, es muy bonito. Muy bien, entonces contanos un poquito, también estás terminando la carrera de psicología, ¿verdad? Sí, de hecho, me encanta la psicología. Igual me metí a estudiar psicología por comprenderme un poquito más a mí mismo, porque soy un completo desastre. Pero bueno, dentro de la psicología, creo que la psicología está bastante arraigada, digamos, a los fenómenos paranormales. A ver, vamos a poner los pies en el suelo. No es que los psicólogos todos seamos unos hippies, ni wayers, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que tiene mucho que ver y tiene mucha relación. Sobre todo la parte que me gusta, que es la neuropsicología, ¿no? Y sobre todo en ese estudio de la conciencia, cómo nuestro cerebro puede ayudarnos. Yo tengo la idea, la creencia, o como quieras llamarlo, de que hay mucho más. La conciencia no está aquí. O sea, todo lo que dicen los reduccionistas, ¿no? De que esto lo forma el cerebro y tal. A ver, sí, el cerebro es una máquina y ayuda a interpretar, ¿vale? O sea, no nos caigamos en la trampa de que esto es el fin, sino que es una herramienta nuestra para todo. Claro, sí, en eso compartimos pues la pasión por el estudio de la mente, de la parte psicológica, y de la parte parapsicológica también, pues que se relaciona tanto y que, bueno, está tan relacionada. Y por último, Antonio, antes de iniciar con el tema de hoy ya de lleno, tenés un Uh-huh, podcast también. Contanos un poquito de uh-huh. Diálogos Tarantinos. Bueno, Diálogos Tarantino es nuestro podcast, nuestra vida, junto a mi compañera Mar Contreras, mi jefa, mi alma gemela, ¿no? Y es un proyecto que iniciamos hace ya, pues, casi 10 años, no sé. Llevamos 312 programas ininterrumpidos, menos 3 semanas, porque se emite semanalmente, menos 3 semanas que a mí me destinaron a Badajoz, ¿no? A una provincia de aquí de España, que estuve 3 semanas fuera. Menos esas 3 semanas, hemos estado semana tras semana durante casi 10 años, eh, emitiendo y diciendo lo que pensamos y mirando lo que es el misterio desde una manera tanto, a ver, nosotros no es que seamos creyentes, pero que sí somos fervientes defensores de lo paranormal, ¿vale? Pero siempre con los pies en el suelo y siempre con ese toque de humor, porque si os dais cuenta, si te das una vuelta por las redes sociales y tal, hay grupos de investigación que salen a cazar psicofonías a cementerios y demás, y luego suben los vídeos a YouTube, ¿no? Y parece más una película de terror, ¿no? Te ponen calaveras, la música del exorcista y tal. Y eso a mí me echa para atrás. Para mí eso no es el misterio. El misterio es mucho más bonito, ¿no? Y no solo se limita a voces de otro lado, o que la Ouija te mande mensajes o cualquier cosa así paranormal, sino que se limita o sea, que se expande a todo en la vida. Y la vida está llena de misterios preciosos y que igual deberían quedar así siendo un misterio, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo es divulgar el misterio, pero con otro ojo y sobre todo con, con un excepcionismo, o sea, como algo sano. No hay que negar por negar ni creer por creer, ¿vale? Los datos están así, las pruebas están ahí y simplemente pues es lo que hay. Y con eso ya nos manejamos. Coincidimos definitivamente. Y aunque ahora que estamos ya casi en Halloween y con todos estos elementos de terror, está bien. O sea, a la gente le gusta asustarse y les gusta
todo Sí, eso. hombre. Siempre lo digo, tiene su lado también gracioso. Después del susto viene la risa, pero también todos los fenómenos, es más que solamente eso, es mucho más. Y es lo que yo trato de en este podcast compartir. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca he tocado y vamos a hablar de zombies. Ok, Ujú. vamos a hablar un poco, a explorar esas raíces míticas, a explorar un poquito la raíz antropológica de ese muerto que no descansa. Entonces, ya ahora te cedo la palabra, Antonio. Contanos un poquito de esos orígenes de los zombies, porque vamos a abarcar varias líneas, varias vertientes de todo este tema Ujú. y la pasión que siente la gente por los zombies. Aquí todos los años hacen el zombie parade, todos se visten de zombies y van ahí a caminar. No sé si en España lo hacen también. San José se llena de zombies, creo que es en unos días también. Todos se visten y van ahí, andan de zombies en San José. Eh, contanos, empecemos por el origen. Es que mola mucho, o sea, gusta mucho estos muertos vivientes, estos zombies, ¿no? Así con la cabeza así, está muy bien, ¿sabes? Pero realmente tenemos que retraernos, ya no solo a Haití, sino a mucho antes, ¿no? Donde sí que podemos decir que había zombies, ¿no? Allí en Mesopotamia y Escandinavia y toda esta zona, ¿no? Ahí podemos hablar de protozombies o figuras que, bueno, lo que realmente hacían era encarnar la misma ansiedad fundamental que se regía en esas zonas, ¿no? Porque, bueno, nadie lo llamaba zombies como tal, pero en todas esas culturas sí que miraban hacia las tumbas con cierta desconfianza. ¿Por qué? Por ejemplo, si te parece, vamos a hacer un recorrido. Podemos empezar en Mesopotamia, como hace unos 4.000 años o así, que encontramos al Girín. Bien, Ok, esta figura es una sombra del difunto que regresaba si no se le ofrecían los ritos adecuados, ¿vale? No era un demonio, no era nada así, digamos, terrorífico o maléfico. Era una persona, era el alma de una persona normal y corriente que había llegado, porque claro, para esta civilización, para esta cultura, el morir no bastaba, había que ser recordado, incluso alimentado y nombrado de vez en cuando. O sea, el miedo ahí era a caer en el olvido, ¿no? A que no se le recordara. Entonces, claro, si la familia no ofrecía ciertas libaciones de pan, agua, aceite, pues claro, o incluso si el difunto había muerto de una manera rara, ¿no? O injustamente, como por ejemplo que no le hubieran dado sepultura, o que hubiera muerto en soledad, o que tuviera deudas morales con alguien, pues ese difunto se volvía un guidín, bueno, llamado guidín, ¿no? Y podía escapar del inframundo. Claro, llegaba a nuestro plano y pedía cosas muy humanas, pedía justicia, pedía atención, al fin y al cabo, ¿no? O sea, él lo que reclamaba era que aún existía, aún su alma existía, que no se le olvidara, ¿no? Luego, por ejemplo, en la antigua Roma, persistió la idea de los lemures, ¿no? Que eran espíritus domésticos los que se le apaciguaba en la fiesta de las Lemurias, ¿no? Se arrojaban habas negras por el suelo y tal. Bueno, es una especie de limpieza espiritual, ¿no? Que se hace al año, ¿no? Si se me permite un gracias por no volver. O sea, nosotros te hacemos esta fiesta, pero por favor no aparezcas por aquí. Algo así venía a ser. Y luego ya en claro, el no norte con vengan los a vikingos, asustar. claro, luego ya en el norte nos encontramos con los vikingos y aquí sí que aparece lo que es la figura, lo más parecido al zombie, que es se me olvidó el nombre, el Draur, ¿vale? Draur.
Este ya no era un fantasma, sino un cadáver que se levantaba de la tumba. Y este cadáver conservaba una fuerza brutal, pero es que también traía una rabia inconmensurable, ¿no? Era corpóreo, pesado. De hecho, podía saber que se acercaba un Draur porque echaba mucha peste, olía, ¿sabes? Y ya antes de llegar ya el olor te avisaba, ¿no? El Draur solía emerger del hielo, ¿no? O de la tumba donde estuviera, de los túmulos y tal, con los músculos muy hinchados y con la piel azulada, ¿no? A este ser lo que lo movía era la rabia, porque podría haber sido ofendido, podría haber sido traicionado, o incluso un Draur podría ser alguien al que hayan enterrado con sus riquezas y que hayan profanado la tumba para robarlas. Entonces, automáticamente el Draur pues, se levanta y va pues, a hacer justicia, entre comillas, ¿no? Y Ya, bueno, ya, perdón, ya veo sí, perdón. de dónde se inspiraron ciertos autores para ciertas series muy famosas de televisión, etcétera, y libros, porque Uh-huh, sí les comento, yo de zombies no sé casi nada, no es mi campo y por eso cuando hablé con Antonio yo dije, vamos porque este tema, pues conozco un poco de los zombies de Haití y así, pero uh-huh. está súper interesante esta parte histórica y a nivel de las leyendas, eso no los conocía. Seguí, por favor. Sí, no, eso es muy, muy bonito, ¿no? El Gidin, por un lado, que reclamaba memoria, el Draur reclamaba sus joyas, o sus riquezas que le habían robado. Pero, a ver, todos más o menos te vienen a contar lo mismo, ¿no? Que la muerte no siempre obedece, y cuando no lo hace, lo que vuelve no es el cuerpo, sino lo que vuelve, más que el fantasma o el zombie o lo que quiera que vuelva, es el dedo acusador. Porque cuando vuelven es porque ha habido una injusticia por parte de los vivos. Qué interesante está eso. Y a nivel, digamos, de esas culturas, ¿habían rituales? ¿Buscaban evitar Ujú. esto? ¿Buscaban como contenerlos, me imagino? Sí, ¿Qué claro. abordaban? ¿Qué Sí, de hecho, abordaban? se hacen hasta hoy en día, ¿verdad? El ritual era como lo que hacía era como trazar una frontera, ¿no? Era más que un gesto simbólico, era como cierta, como si se me permite, una tecnología de contención, ¿no? A ver, las culturas antiguas y, por supuesto, muchas modernas y muchos de nosotros, entendemos que la muerte no es un punto final, ¿vale? Es más bien un umbral. Claro, un umbral que nosotros igual, con nuestra curiosidad, intentamos abrirlos, ¿no? Pero en la cultura antigua se afanaban por cerrar, ¿no? Esa puerta, por dejarlo sellado. Y bueno, el rito funerario, por ejemplo, con el guirín que le daban, como hemos dicho antes, pan, agua, aceite, y lo nombraban de vez en cuando. Es como si hoy en día tenemos la foto del ser querido que se ha ido con velas, ¿no? Básicamente era lo mismo, ¿no? Es como un contrato, ¿no? Entre los vivos y los muertos, ¿no? Claro, mientras tú me recuerdes y me des de comer y tal, pues yo no vengo a hacerte la puñeta, yo me quedo donde debo estar, ¿no? Porque claro, si ese vínculo se rompía, eh, volvía el alma eh, errante y ahí se quedaba haciendo la puñeta. En Grecia, por ejemplo, esa idea se sofisticó con el entierro correcto. A ver, allí no enterrar a un muerto o hacerlo fuera del rito o hacer mal el rito era casi como una ofensa política. O sea, era casi como un crimen contra la comunidad, ¿vale? Entonces, claro, allí se arriesgaban la vida por dar sepultura a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, eso equivalía a condenarlo a la errancia, a vagar de por vida y, por supuesto, a que te señalaran los vecinos y la comunidad, incluso a que te expulsaran, ¿no? Del ese. Y bueno, en los países ya nórdicos, al norte de Europa y eso,
el ritual ya era más físico, era una cosa ya brutal. ¿Por qué? Porque allí cuando a sus muertos le clavaban estacas, le ponían piedras para que no se levantaran, le ataban los miembros para que no pudieran moverse o lo enterraban boca abajo para que estuvieran perdidos, ¿sabes? Eso lo habrás escuchado perfectamente en los mitos vampíricos, ¿verdad? Pues de eso viene. Era como una suerte de exorcismo preventivo, ¿vale? Así que Claro, ya has visto, claro, en todas las culturas el rito funciona como una forma de cordura social, ¿no? O sea, una manera de mantener el equilibrio, ¿no? Entre lo visible y lo invisible. Y mientras nosotros los vivos sigamos las reglas, hagamos el bien y demás, pues nuestros muertos podrán descansar. súper, súper. Ahora, pasemos un poquitito, avancemos un poco más en el tiempo. Uh -huh, Pasemos a hablar un poco de este zombie moderno haitiano. uh -huh, Eh, es, digamos, ahí se basa en el miedo, se basa en el control, se basa en la esclavitud uh -huh. casi. Entonces, contanos un poquito cómo es esa zombificación. Muchos hemos oído historias, como les digo, yo no he profundizado, he visto programas, cosas que mencionan. ¿Cómo es que se da? ¿De dónde surge todo esto en Haití? Claro, allí en Haití antes se conocía como Saint-Domingue, ¿no? Como una colonia francesa, era súper rica, ¿no? En caña de azúcar. Claro, para trabajarla era de hecho la mayor exportadora de Europa. No sé si Europa exportaría, no sé si de lo que llegaba a Europa era el 50% de caña de azúcar provenía de ahí, o sea, una burrada, ¿no? Claro, necesitaban mucha mano de obra. ¿Cómo conseguir esa mano de obra? Esclavizando a la gente con esclavos. Los traían de África, ¿no? Y lo hacían trabajar 16 horas diarias, de sol a sol. Los tenían hacinados en chozas de paja, de barro, durmiendo en el suelo, con las ratas así por alrededor. Sus comidas consistían en harina de trigo y arenque salado, o sea, una vida súper precaria. Claro, ¿qué pasa? Que había como más de medio millón de esclavizados frente a unos 40.000 colonos. O sea, tocaba a lo mejor, imagínate, en una plantación, un capataz podría estar controlando a decenas o incluso a veces centenares de esclavos. O sea, eso era una bomba de relojería. Con que se levantara un esclavo y dijera, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer algo, vamos a independizarnos algo, porque somos muchos más que ellos, podemos con ellos. Que de hecho pasó luego, pero eso es otra historia, ¿no? Y claro, entonces aquí el zombie encarna, digamos, es una imagen kafkiana, porque es una imagen para el colono, para los capataces, era el esclavo perfecto. ¿Por qué? Porque no tenía alma. O sea, era el trabajador perfecto. Solo se limitaba a trabajar, no se quejaba, comía lo mínimo. Y claro, si por mal pecado el zombie desaparecía o algo, siempre podían zombificar a más y eso era mucho más barato que traer que comprar más esclavos, ¿no? Claro, para los esclavizados, ¿qué pasa? Ellos vienen de África. Allí sus religiones se basaban claro, tenían la creencia de que cuando morían, su espíritu volvía con sus ancestros, ¿no? Con sus dioses y demás. Y estaban tan mal allí, bajo ese régimen de terror, era una vida insoportable, que su única esperanza de salvación era la muerte. Pero claro, con la llegada del zombie ya ni siquiera muertos podrían encontrar la salvación. O sea, era un dilema de verdad. Y es ahí donde ya aparece el Bokor, ¿no?
en el vudú, que es el hechicero que podía robar el Tibonanch, que es el alma, es la conciencia, es lo que nos hace a nosotros ser nosotros, ¿no? Eh, claro, lo que quedaba era el Wu Bong Anch, que es la parte biológica, el zombie, sin alma, ¿no? La parte biológica. Y claro, el cuerpo funcionaba, pero sin voluntad, sin identidad, como si fuera un autómata humano, ¿no? Y bueno, el zombie haitiano realmente no da miedo por lo que hace, sino por lo que le hacen. O sea, por lo que le pueden hacer a una persona, que es eso, el horror de seguir vivo, ¿no? Cuando tu alma ha sido secuestrada. Y es en una sociedad donde morir podía ser la liberación, el zombie era el castigo más temido que tenían los pobres. Claro, y desde el punto de vista psicológico, digamos, abordando esto, vos en ese proceso, digamos, esa parte ritualista, esa, ese robo del alma, esa zombificación, ¿cómo crees ellos? Porque sí manipulaban, sí, yo no puedo decir, es que si de verdad le robaban el alma y lo dejaban zombie, sino ¿qué piensas que era algo a nivel de trauma? ¿Qué crees vos? Porque las personas sí, perdían como su identidad. Contame un Uh poquito, -huh. ¿cómo podríamos compararlo, analizarlo? Eso que hacían ellos con lo que tal vez en realidad estaba pasando en esas personas. O si crees que le robaban el alma. Contame. Podría ser. De hecho, mira, hay un libro maravilloso que es La serpiente y el arcoíris, y está la película que es maravillosa, podéis verla, y ahí se explica perfectamente, ¿no? El proceso de zombificación, ¿no? Cómo usan la tetrodotoxina, lo que es una sustancia del pez globo, más más otras sustancias que lo que te hacen es que te dejan en un estado eh, de epilepsia, de catalepsia total, ¿no? Se me han ido los nombres, perdona. Y luego, cuando iban a desenterrarlo, con otras sustancias, es que, ahora te cuento, con otras sustancias le devolvían, digamos, a la vida, pero a las funciones, sus funciones vitales. No le devolvían lo que es la conciencia en sí. Podían tener recuerdos muy pasajeros, muy vagos, o incluso podías coger y eso, pues enseñarles, mira, esta es tu labor, tú tienes que estar aquí, punto pelota, ¿no? Y ellos obedecían. El caso es que hasta hoy en día hay mucha discrepancia y no se sabe con cierta certeza qué es lo que realmente pasa ahí, ¿no? Se sabe que en los rituales se han encontrado en esta sustancia, en el polvo zombie, ¿no? Que lo pueden soplar, ¿no? Lo pueden mezclar con bebidas. Se han encontrado incluso restos de huesos humanos, ¿no? Se han encontrado muchas cosas. Yo ahí lo dejo. Podría ser, ¿sabes? Yo no puedo decir, no estoy en la situación de decir, no es magia. Tampoco puedo decir sí es magia, pero se está Pero, estudiando y realmente no se sabe. pero lo que sí quiero que tal vez quede claro es que a estas personas les hacían todo este ritual, podían involucrar estas sustancias y sí terminaban siendo como un zombie. Eso es lo que quiero decir. No estaban muertos, pero sí este veneno hacía que perdieran como su conciencia y terminaban siendo peor un esclavo de mínimos requerimientos y de máxima obediencia, ¿cierto? Claro, claro, no son muertos que se levantan de la tumba por magia, o sea, no llegan a morir, ¿no? O sea, sus funciones vitales están bajo mínimo, el corazón apenas late, no, incluso les pinchaban para ver si habían muerto de verdad, como se hacía antiguamente, no mostraban ningún signo, ¿no? De dolor ni de nada, entonces los consideraban muertos y los enterraban y, y bueno, pues luego por lo que se enterraban le daban la sustancia, el antídoto, digamos, y ya tenían su zombie de turno. Y esto fue prohibido ya ahora por el gobierno, ¿cierto? Ya es considerado un crimen estas prácticas. Claro, es que es lo fascinante, es lo guapo de esto, ¿no? Porque mira,
Haití, después de su independencia, ¿no? Porque al final se independizaron, reconoció la gravedad de esa práctica, ¿no? Hasta el punto de incluirla en el Código Penal, en el artículo 246, creo que castiga, ahí castiga a quien provoque un estado letárgico para dar por muerta a una persona, ¿no? Y luego, claro, exhumarla viva. Eso, claro, o sea, ahí el Estado haitiano asumió que robar la voluntad es tan grande, es tan grave como quitar la vida. Claro. Esto es muy, muy, muy curioso porque, a ver, dicen que en este artículo, en lo que te viene a decir aquí es que se considerará un asesinato, ¿vale? Claro, pero tú piensas, hombre, asesinato, yo lo veo moverse, no puede ser un asesinato. Eso es lo realmente perturbador. ¿Cómo pueden considerar un asesinato, en todo caso un intento de asesinato o algo parecido, pero un asesinato, claro, ten en cuenta que es una persona, vale, está claro que no llega a morir del todo, pero ya como que deja de ser persona, ya no es esa persona. Ya, por ejemplo, si yo soy un zombie, ya no sería Antonio, tú no serías Isela, serías un robot, una máquina, un autómata que se mueve por impulsos, ¿vale? No porque te rija, porque piensen, ¿no? Claro, correcto. Entonces, bueno, básicamente el zombie moderno es como una metáfora política, ¿verdad? Más que un monstruo. Es algo que va venido afectando y sido utilizado como una herramienta por los poderosos, por los que tenían el control y como siempre para manipular y para su propio beneficio. Es lo que me queda como de esto, ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, vamos a ver, el zombie despojado del maquillaje y de la sangre, como lo hemos despojado, ¿no? Como lo estamos pintando o más bien retratando ahora, es más bien una radiografía, ¿no? Una radiografía política del poder. Porque eh, su fuerza como símbolo radica en su capacidad de adaptarse, ¿no? A cada época. En Haití hemos visto que simbolizaba lo que es la esclavitud colonial. Luego, cuando pasa a Occidente, el mito como que se globaliza, ¿no? Refleja la alienación del trabajo industrial e incluso más tarde lo que es el consumismo. El cuerpo sin alma deja de ser solo el del esclavo, ¿no? Y se convierte en el del trabajador que repite y repite y repite los gestos, pero mecánicamente, ¿no? Tú vas a una fábrica y estás pim, pum, pim, pum. O el del consumidor, ese consumidor compulsivo que devora sin saciarse, ¿no? O incluso cualquier ciudadano de hoy en día, a base de fake news y bulos, está siendo programado con ciertos algoritmos. En cada era, el zombie encarna la forma dominante de despersonalización colectiva. Entonces, claro, lo que antes se hacía con cadenas, hoy en día, por ejemplo, se hace con pantallas, se hace con deudas cuando te compras una casa, o se hace con deseos que te fabrican, deseos que te ponen delante, con cosas que no necesitas, pero que al final las compras, ¿no? Entonces el zombie en el fondo se sigue preguntando lo mismo. ¿Quién realmente está matando, está al mando del cuerpo, matando el alma, ¿no? ¿Quién se pone al mando de tu cuerpo? ¿Quién está al mando de tu voluntad? Esa es realmente, y es escalofriante. Es mucho más escalofriante Que que el el zombie zombie, que el zombie de Walking Dead, ¿sabes? Sí, y eso a mí me gustó mucho una reflexión que hiciste justamente de que hablaba de los zombies de las pantallas, porque uno ve a la gente en la calle y de verdad parecen zombies, todos aquí, caminando y hasta se estrellan a veces, que chocan con un poste o algo por ir viendo el celular. Sí. Y todos Uh -huh. somos un poco zombies, o sea, no voy a hablar de los demás como si yo no fuera igual.
O sea, todos tenemos nuestras horas y eso que decís, ¿quién me está programando? Hay varios documentales interesantes, es que se me fue el nombre. Recuerdo que con base a esto de la publicidad, voy a buscarlo y se los pongo en la descripción, porque cuando estaba estudiando mercadeo vimos unos documentales que hablaban de eso, de esa programación para que uno quiera las cosas, para que uno compre. Entonces, ¿qué tanto está de verdad uno a cargo de su propia voluntad, de lo que quiere hacer, de cómo quiere vivir, de cómo se quiere alimentar, o qué tanto es esclavo de productos, de comidas, del iPhone, los que son de iPhone, ¿verdad? Sale el otro y es igual ahí, como de otro color, y la fila, todos desesperados por tener el más nuevo. ¿Por qué? Si es igual. O sea, en algunas cosas yo noto ese comportamiento, en otras sé que caigo y soy parte ya de ese problema, de esos zombies. Y pues es muy interesante y también, como decís vos, da un poco de miedo cómo uno es manipulado. E inclusive ahora con todas las herramientas uno piensa en algo o estamos aquí hablando, uy, qué rico comer tal cosa y ya te aparece el anuncio en Facebook, venga a comer 2 por 1 de las hamburguesas. Inclusive los que dicen que lo piensan y les aparece. Pero eso es Sí, otro tema, pero que y, tanto pensé en algo y la IA o lo que sea, o me interpretó muy bien, me leyó lo que estaba buscando y pensó, bueno, seguramente quiere esto. Bueno, eso lo podemos dejar para otro programa. Ahí invitamos a yo Álvaro creo que y a Oscar y hablamos es, de eso. me Y ahí acabas de nos... leer la mente. Yo creo que es un tema muy obsecón Sí, y podríamos tratar, completamente. ¿no? Cómo utilizan nuestros pensamientos para endiñarnos publicidad. Ahí queda pendiente. Volviendo al zombie, porque hablemos un poquitito de el zombie, perdón, como ícono popular, como ya esta figura que tiene tantos fans, tanta presencia en nuestra cultura. Hablemos un poquitito de eso, de cuando llegó a Occidente, cómo se empezó a desarrollar, cómo fue. Bueno, el zombie llegó a Occidente por libros, ¿no? Embarcado, digamos, por así decirlo, en libros, ¿no? Llegó cuando William Seabrook se lo lleva a Nueva York en un libro que había escrito llamado La Isla Mágica. Este libro es de 1929, ¿vale? Bueno, pues lo escribe de una manera súper exótica. O sea, él había tenido vivencias, ¿vale? Sí, había visto cosas, había estado tomando apuntes. Pero ahí lo que crea es una historia de un exotismo para ver si me comprendéis mejor. Todos hemos visto películas de Tarzán, de Johnny Weissmuller, ¿verdad? Donde el blanco es el listo, es el este, y los demás, los esclavos, todos los demás son gente que no piensa, son gente tonta, los tenemos como para que son los primitivos, ¿no? Gente que eso. Pues esa es la prepotencia que existe en Estados Unidos, ha existido siempre y la sigue existiendo. Y es una falta de respeto hacia todos los países que están fuera de su frontera, ¿vale? Porque les da igual lo que es antropología, la cultura, todo eso les da igual. Ellos solo se enfocan en lo suyo, ellos son los mejores. Y claro, y esto se demuestra aquí. Mira, por ejemplo, me acabo de acordar, me ha venido ahora a la mente, hace poquito terminé de ver la serie el spin-off de The Walking Dead, la de Daryl, y está grabada en España. Claro, está grabada en un pueblo que está en el norte de España, en Galicia. Pues claro, para ellos, todo lo que habla español, ya todo lo engloban. O sea, ahí en vez de coger y poner cultura gallega, pues ahí lo mezclaban todo. Pancho Villa, México, el sur de España, que no tiene nada que ver con el norte, el sur de España, donde soy yo. O sea, para ellos le dan igual. Hacen una amalgama, o por ejemplo, otro ejemplo que me acaba de venir, me acabo de recordar, hace tiempo en un cómic de Indiana Jones, ¿vale?
tiene el cómic, era la aventura, se desarrollaba en Barcelona. Total, lo encierran en una plaza de toros, le sueltan un toro para que lo embista y tal, ¿no? Bueno, la historia es lo de menos. Indiana Jones en Barcelona y claro, a las puertas de la plaza de toros, la primera imagen que se ve es el típico mexicano de este, con los gorros esos preciosos que tienen grandes, en la típica imagen que está así echando la siesta con el poncho. Digo, a ver, es Barcelona, no es México, no tiene nada que ver, que México es precioso, ¿sabes? Entonces, claro, para ellos todas las culturas, parece ser lo que dan a entender, ¿vale? Que todo lo que salga de sus fronteras les da igual. Y esto es lo que pasó con este libro, que lejos, muy lejos de realmente poner todo el terror, toda la pena que había pasado esa gente, este hombre lo que fue presentó un espectáculo de terror tropical, por así decirlo, ¿no? Con tambores, sacrificios, esclavos sin alma, ¿no? Estos zombies. En fin, era como presentar un miedo primitivo para los lectores blancos, ¿vale? Y claro, esa traducción inconsciente o deliberada borra totalmente el contenido político y lo reemplaza por esa fantasía antropológica, ¿no? Y el zombie, pues claro, deja de ser ese esclavo sin conciencia y se convierte en un objeto, digamos, de fascinación morbosa, ¿vale? Claro, es como la otra persona, el otro dominado por una magia oscura. Y ahí es cuando llega una película maravillosa, la verdad. Se llama White Zombie. En España el título salió como La Legión del Hombre Sin Alma. Y ahí está el actor Bela Lugosi, que hacía poco había hecho de Drácula y tenía una fama bastante potente por aquel entonces. Ahí interpreta al hechicero blanco que controla a trabajadores haitianos pues, por medio de pócimas, pero luego telepáticamente le va diciendo, la psicología se ponía así. Y ya el otro iba a atacar, ¿no? Al ese. La ironía llevada al máximo. O sea, el colonizador está interpretando al amo y el mito nacido del dolor colonial se convierte en un entretenimiento. Pero bueno, lo interesante es que ese espectáculo encaja perfectamente, ¿no? Con las ansiedades del mundo industrial, porque me parece que creo que te lo he dicho antes, que como soy un desastre y tengo la cabeza así como la tengo, eh, por aquellos años, pues, soy digno de estudio. Cuando quieras te coge un par de compañeros parapsicólogos tuyos y me investigáis. Eh, por aquellos años, el trabajador occidental se empezaba a sentirse una pieza del engranaje, ¿no? Era, ya te digo, algo como programado, esas grandes fábricas donde siempre se hacía lo mismo durante horas, ¿no? A lo mejor coger una pieza de aquí, ponerla aquí, eso, ¿no? Claro. Entonces, pues ese zombie se transformó así en ese zombie mecánico de la fábrica, ¿no? Y el miedo ya no era al espíritu, sino la pérdida de identidad en una sociedad que te automatizaba el cuerpo y te anulaba la mente, ¿no? Y en esa traducción realmente se perdió su raíz espiritual, pero ganó una nueva potencia, ¿no? Y es que se volvió universal. A ver, el cuerpo que obedece sin alma ya dejó de ser solo el del esclavo haitiano, sino que ya era el obrero que trabaja en una fábrica, el soldado que va a morir porque se lo mandan otros, ¿no? Que luego no van a ellos a morir ni nada, sino van los demás, el consumidor, como hemos visto antes. Entonces, lo que Hollywood realmente hizo sin saberlo fue convertir ese horror colonial en una metáfora global de la alienación moderna. Claro, completamente. Y fue evolucionando conforme avanzaba la sociedad y después la revolución industrial y todo esto que decís, y hasta la época moderna, lo que ya mencionábamos ahora, que ha venido cambiando, pero el papel de ese zombie sigue presente. No solo a nivel de cultura, de ícono popular, de películas y así, sino esto que ya conversamos anteriormente,
la tecnología y así. Ahora, hubo películas muy icónicas y que desataron ya luego los miedos a un verdadero, digamos, a un verdadero, la posibilidad de que existieran los zombies reales. Por ejemplo, Resident Evil, que yo fui súper fan desde que salió el primer juego para PlayStation, y esa posibilidad de que puede haber bueno, ya todas las que salieron ahora después, de un virus, de un hongo, de algo que existe en la naturaleza que puede controlar, digamos, el cuerpo, el cadáver de algún bichito, de algún animalito, y si eso en algún momento podría escalar al ser humano. Y bueno, ya tenemos todas estas series, ya Walking Dead, 28 días, y Resident, que es como los más icónicos, ¿verdad? Ujú. Eh, Ahora, hablemos un poquitito de eso, de que se ha descubierto ya a nivel científico, de esta posibilidad de que estos hongos o estos virus puedan mutar, etcétera, y que pueda darse el apocalipsis zombie que todos en algún momento dijeron, vamos a prepararnos, ¿verdad? En son de broma, pero es una broma, es una parte cómica, con cierto miedo real. Tal vez un pequeño porcentaje, pero algunas personas sí decían, cuando se dio todo este ajo, ¿y será que de verdad? ¿Será que podría pasar? Entonces, entrémosle a ese tema, por favor, contanos. Oh, pues sí, 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 la verdad es que sí, porque se acerca peligrosamente a la biología real, ¿vale? O sea, ya no estamos hablando de cadáveres resucitados por magia o radiación, ya estamos hablando de virus, ¿no? Y es que lo inquietante es que no hace falta inventar nada, porque la naturaleza ya lo ha hecho, ¿no? Ya he hecho los ensayos por el ser humano, ¿no? Y si uno observa un virus como puede ser el de la rabia o el ébola, ¿no? O ciertos hongos parásitos que hay por ahí, descubre que el mito del zombie es, eh, es en realidad algo que puede suceder en potencia, ¿sabes? O sea, la rabia, por ejemplo, es un manual, es un manual de zombificación. O sea, a ver, es un virus microscópico que viaja por el sistema nervioso, ¿no? Hasta instalarse en el cerebro. Allí lo que hace es alterar los centros del miedo, la agresión y la deglución. Entonces, el animal infectado o la persona infectada entra en cierto estado de furia, hipersensibilidad y un deseo tremendo de morder, ¿vale? Claro, su saliva está llena de partículas virales y cada bocado que pueda pegar, pues podría multiplicar el contagio. O sea, ahí no hay voluntad, ahí lo que hay es un impulso natural, nada más, ¿no? Entonces, claro, esto se asemeja mucho a los zombies que vemos en Walking Dead, que vemos en la maravillosa Train to Busan, ¿no? Donde esos zombies sí que corren, madre mía, esos son rapidísimos. Claro, los americanos son muy listos, porque tú ves, estás viendo Walking Dead y ves que van a lo mejor Daryl y Rick o Negan y van hablando, sí, no sé cuánto, y se le aparece un zombie, y va, pues sí, no sé, y coge el cuchillo, ¡claro! Y siguen hablando y les da igual el zombie, ¿sabes? Pero oye, amigo, si se le apareciera uno de los zombies coreanos, ya te digo yo, sí. pies para que os quiero. Pero bueno, el caso es que la cara opuesta, ya hablando en serio, nos la muestra el ébola, ¿no? Lo que es la desintegración física. Es un virus que te destruye los tejidos, te licúa los órganos y te convierte el cuerpo en vector, ¿no? Y, y bueno, no provoca hambre, sino cierta fuga. Cada fluido se vuelve súper contagioso y es la biología convertida en catástrofe. Claro, luego, por otro lado, tenemos el virus de la hormiga zombie, que se llama así, el virus de la hormiga zombie, que es el Opiocordyceps unilateralis, ¿no? Este hongo es casi diabólico. ¿Por qué? Porque entra en el cuerpo de la hormiga, ¿vale? Libera sustancias que alteran su sistema nervioso y, llegado el momento, obliga a la hormiga a trepar a una hoja o a una rama que esté así en alto.
o la obliga a anclarse con las mandíbulas de la hormiga, se ancla en la hoja o donde sea, y desde ahí la cabeza, el hongo brota y dispersa un montón de esporas que van a infectar a otras hormigas. Porque hay que tener una cosa en cuenta, y es que a un virus les da igual comer que no comer, dormir que no dormir, les da igual el fútbol, la música, les da igual todo. De lo único que se ocupa un virus es de contagiar. Solo se dedica a ellos en la vida lo único que quieren es contagiar, no quieren nada más. Entonces, claro, eh, aquí todo esto que hemos visto, pues comparte ese mismo principio de lo que estamos hablando, ¿no? El principio zombie, lo que es la sustitución de la voluntad por el programa que te meta dentro el parásito de turno, ¿no? El virus. Entonces, claro, la zombificación como fenómeno natural ya existe. Lo que pasa es que aún no ha ocurrido, que yo sepa, toquemos madera para que no ocurra, no ha ocurrido en humanos, ¿vale? No ha ocurrido al menos de una forma simultánea y estable, ¿no? Claro. Pero claro, piensa que si alguna vez lo hace no va a ser un salto mágico, ¿no? Eh, Va a ser un paso más, ¿no? Digamos, en la estrategia evolutiva de la naturaleza, ¿no? Que es usar el cuerpo como medio para multiplicarse. Sí, y es que ahora pues cada vez descubren nuevos virus, nuevas esporas, con el cambio, el calentamiento global, Uh -huh. todo esto que está atrapado en los glaciales, en el permafrost, etcétera. Y, y pues, ¿qué se sabe? Si este tipo de, ¿qué pasa? Si hay un hongo o algo así, un virus ahí congelado, prehistórico. Entonces, pues Bueno, ya está más. Ay, Perdón. perdona. Sí, no, 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 perdona, que te he cortado ya a ti. no sabemos qué se pueda encontrar. Uh -huh. Bueno, el permafrost es que es acojonante, vamos. Mira, literalmente viene a significar algo así como que el pasado está empezando a respirar otra vez, ¿vale? O sea, el permafrost es ese suelo helado que cubre gran parte del norte del planeta, ¿no? Y se podría considerar más bien un archivo biológico. ¿Por qué? Porque tiene guardado dentro de su hielo las distintas capas polen, fibra, restos de animales y, por supuesto, virus, ¿no? Desde hace decenas de miles de años. Y claro, cuando el hielo se derrite, pues el archivo se abre y eso sale a relucir. De hecho, allá por el 2014 hubo un par de virólogos franceses, Chantal Lavergel y Jean-Michel, no me acuerdo, no me acuerdo el apellido, que bueno, lograron despertar, ¿vale? Un virus gigante que llevaba 30.000 años congelado en Siberia. Era el pitovirus sibericum, ¿vale? Este virus no atacaba a humanos, sino lo hacía a amebas. Pero lo asombroso fue que tras tantos miles de años, 30.000 años de inactividad, se despertó sin más, siguió funcionando, como si el tiempo no hubiera tenido ningún efecto sobre él, ¿no? Y claro, ahí lo que se cree muerto realmente estaba, digamos, en pausa, ¿no? Y este hallazgo cambia, ¿cómo diría yo? Cambia nuestra idea de la vida realmente. Porque, claro, pensamos que vivir es sinónimo de actividad metabólica, ¿no? Pero el permafrost nos está enseñando otra lógica, que la vida puede hibernar indefinidamente, ¿no? Esperando las condiciones adecuadas para volver a actuar. Entonces, claro, la, aquí hay un matiz inquietante, porque el cambio climático acelera el deshielo del Ártico. Claro, y a menos hielo empiezan a salir todos esos virus, se descongela, ¿no? Entonces, ya Exacto. sea desde el hielo, desde un laboratorio, claro. Entonces, esa liberación de microorganismos, ¿no? Que la humanidad
realmente nunca conocidos, nunca lo hemos conocido, son virus nuevos para nosotros. Entonces, claro, a ver, muchos estarán rotos o estarán inactivos, pero, claro, bastaría uno, un puñetero virus que sea viable y que encuentre el huésped adecuado para cerrar ese círculo evolutivo, ¿entiendes? Y de ahí que ese huésped contamine otro huésped, contagie otro huésped, así, y ya la hemos liado. Claro, no, completamente. Esperemos que no, que se queden ahí congeladitos. Sí. Que no pase. Ok, para ir cerrando, para ir concluyendo, Sí. ahora ya hace unos años tuvimos esta pandemia, ¿verdad? Este problema y van de aquí para allá las teorías de dónde salió, lo hicieron en un laboratorio, de verdad fue por estar comiendo ahí sopa de murciélago. A nivel de todos estos patógenos, ¿crees vos que haya gente que sea posible hacer un virus zombie como estos que hemos venido conversando? ¿O se lo dejamos a la naturaleza tal vez? No, lo que pasa es que el ser humano es tan puñetero que va a acabar creando un virus zombie, ¿vale? Pero, a ver, podríamos, digamos, crearlo, como tú bien has dicho, en laboratorio. Pues sí. De hecho, solo tenemos que coger los componentes de la naturaleza. Ya hemos visto que tenemos varios virus, ¿vale? Mira, de hecho, en 2000, no me acuerdo el año, en una universidad de Canadá, ¿vale? Lograron no reanimar, revivir, recrear, o sea, volver a crear el virus de la viruela del caballo, creo que era, ¿vale? Era un virus que estaba extinto desde 1970, o sea, desde la década de 1970. Pues lo hicieron desde una universidad que, a ver, las máquinas, el equipo de una universidad ya sabemos que no es el mismo que desde las grandes corporaciones donde hay millones de dólares invertidos en máquinas y hay cientos de científicos trabajando. Aquí eran 2 personas y un pequeño equipo de estudiantes con maquinaria de universidad que lograron volver a crear ese virus. ¿Cómo lo hicieron? Pidiendo secuencias de ADN por Internet. Claro, no pidieron el virus en sí, sino pues una secuencia de este virus me vale esto. Quiero la secuencia de ADN de tal virus. Quiero tal. La ensamblaron como si fueran piezas de Lego y volvieron a dar a la vida, a volver a dar vida a ese virus que estaba ya extinto. Entonces, claro, desde casa, desde la mesa de la cocina, ¿podríamos crear un virus zombie? Pues sí, más o menos. A ver, técnicamente sí, podríamos. Ya hemos visto que hay páginas web que, ¿verdad? Que te venden secuencias de ADN, ¿no? Y antes que valían millones, esa secuencia ahora la encuentras por céntimos, por centavos, o sea, nada, por 0, ¿vale? En fin, hay herramientas como CRISPR, ¿no? CRISPR que ha democratizado lo que es la edición genética, ¿no? Porque antes costaba millones, costaba lo que hemos dicho, cientos de científicos trabajando en grandes corporaciones, pero ahora no. Ahora en semanas, con un presupuesto modesto, puedes teóricamente combinar, ¿no? Lo que hemos estado hablando, el neutropismo de la rabia, que viaja directo al cerebro con la transmisibilidad del COVID, por ejemplo, ¿no? Puedes añadir modificadores de conducta, ¿no? Inspirados en parásitos como el Toxoplasma gondii, que alteran el comportamiento. Bueno, el Toxoplasma gondii es curiosísimo a la par que perturbador, ¿no? Porque es un virus que su meta son los gatos. O sea, él solo quiere ir a un gato, vivir en un gato.
¿Y cómo llega el gato? ¿Infecta directamente al gato? No. Tiene un plan trazado. Él infecta a un ratón, ¿vale? Al ratón se le mete en el cerebro, en el ratón, y le quita el miedo al gato. Entonces, claro, va el ratón y está el gato así tranquilamente, llega el ratón y empieza a vacilarle al gato, empieza, ¿sabes? Se le va el miedo. Claro, el gato levanta la cabeza y dice, what the fuck? Le pega un bocado al ratón, se lo come y ya se ha infectado. Esa es la estrategia que tiene este virus, el toxoplasma este. Bueno, entonces, claro, Eso no lo sabía. eh, sí, es curiosísimo. Bueno, pues el CRISPR son kits de edición genética. Evidentemente no son equipos como puedes encontrar en las universidades o ni mucho menos en grandes compañías. Son equipos que puedes tener en el garaje de tu casa o en la cocina, ¿no? Y tal y cual. Te vienen con tus instrucciones de cómo modificar el ADN y tal y cual. Y bueno, en Internet también tenemos miles de manuales, ¿no? Sobre ciencia, sobre virología, sobre ADN y sobre todo. Y entonces, pues sí, se puede hacer desde casa. Luego está, claro, eh, la ganancia de función, que literalmente lo que hace es hacer patógenos más peligrosos para estudiarlos mejor. Eso, por ejemplo, eso se coge, tomas un virus, lo pasas por cultivos celulares humanos, seleccionas las mutaciones más letales y aceleras en meses lo que la naturaleza tardaría en décadas, ¿no? Por ejemplo, todo esto se hace para, por ejemplo, si lo hacen con el coronavirus o con el COVID, para cuando llegue, que ya ha llegado, ¿no? Para cuando llegue, por ejemplo, otra posible pandemia de COVID, ya estar preparado, ¿no? Cogen la parte más digamos, mortífera o más peligrosa de ese virus para luego poder saber por dónde atacar al virus y qué directrices debe tomar la población, ¿no? Por ejemplo, en el 2011 crearon la gripe aviar transmisible entre mamíferos, ¿no? En el 2017 eh, sintetizaron la viruela equina, la que te he dicho esto, los dos canadienses estos, ¿no? Y en el Sí. 2023, hace poquito, hace un par de añitos, una variante del COVID, ¿no? Con un 80% de mortalidad. Claro, eh, tienes un virus que lo sueltas y el 80% la pringa, el 80% se muere. Entonces, tú imagínate, vale que están, son laboratorios supuestamente de alta seguridad y tal, pero oye, puede haber un riesgo de fuga. Alguien puede, como quien no quiere la cosa, contagiarse. O alguien puede coger una muestra y venderlo a alguien con pocos escrúpulos, ¿sabes? O sea, el virus puede salir de ahí de varias maneras. Entonces, claro, ahí se están jugando con fuego, ¿no? Así Sí. que el riesgo, claro, el riesgo real son esos escenarios, ¿no? Ese técnico, técnico que se pincha y no lo reporta, por ejemplo. Eh, un estudiante ingenuo, ¿no? Que trabajando en un sótano cuyo virus puede mutar inesperadamente, o no sé, o cualquier grupo pequeño, ¿no? Como estos los kits de CRISPR que te he dicho, que es la bio, ¿no? Do it yourself bio, o sea, hazlo tú mismo, biología, hazlo tú mismo en casa. En fin, Es que ahora hay de todo al alcance de todos. Es el problema. ahora lo puede hacer de todo. Pero, ¿sabes? Es que hay algo frustrante, porque los expertos llevan décadas advirtiéndonos. Bill Gates, Fauci, la OMS con su enfermedad X, luego llevó el COVID, ¿no? Con 1% de mortalidad y el mundo colapsó. O sea, pero es que había gente que negaba la ciencia. Se politizaron las mascarillas, se hicieron negocio con las mascarillas, ¿no? En medio del dolor hubo gente sin escrúpulos que hizo fortunas. Se llegó a atacar a profesionales sanitarios que estaban arriesgando su vida y la de su familia, porque del hospital tienen que ir a casa porque tienen una casa y tienen una familia.
Entonces, pues imagínate tú esto si que tuviera un 30% de letalidad. Ya no el 1% que tenía el COVID, sino un 30%, ¿no? Entonces, claro, un virus zombie real debería ser rápido, sutil al cambio, ¿no? Podría ser, parecer una gripe, tendría que ser degenerativo, causando, no sé, encefalitis, agresividad. La Sí, pregunta no es si se puede, sino la pregunta es más bien cuándo, cuándo lo hará alguien. Y no es broma, es terrorífico, pero es así. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la tecnología existe, el conocimiento está publicado en Internet, los incentivos están ahí, la supervisión es inadecuada, ¿no? Y la historia pues nos enseña que lo que puede hacerse eventualmente se hace. sí. Y solo necesitamos con que a uno se le vaya la cabeza y diga, oye, pues voy a probar. Y claro, el verdadero horror no es el monstruo en sí que podamos crear, sino que sabemos que, que probablemente lo haremos y Sí, seguiremos adelante de todas formas. O sea, eso es realmente terrorífico. completamente. Bueno, Antonio, o sea, tengo demasiada información en la cabeza. Ha sido súper enriquecedor. Ya sé más de zombies. Amigas y amigos, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy con este tema tan controversial, digamos, tan nuevo, que abarca tantas vertientes de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra ciencia también. Y Antonio, muchísimas gracias. No sé si querés tener algún cierre algún mensaje para la gente que nos está escuchando. Pues sí, muchísimas gracias a ti, ha sido todo un honor, un placer estar aquí hoy contigo, ¿no? El que me invites, el que diga, bueno, vamos a ver qué tiene que contar este individuo. Y espero que no me hayan traicionado mucho los nervios, que no se me hayan notado mucho, porque sí, estoy nervioso. Nada, darte las gracias y ha sido pues eso, un placer. Y animo a todos a que le pierdan ese... ¿Sabes qué pasa? Que se ha perdido con tanta película de terror que hay, con tantas vísceras, se le ha perdido un poquito el respeto al terror, al cine de terror en sí, sobre todo al zombie. Pero el zombie, al fin y al cabo, es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, un reflejo de la sociedad, un reflejo tuyo, reflejo mío, reflejo de todos y cada uno y todas y cada una de las que nos están escuchando hoy. Y nada, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Mil gracias para vos, Antonio, de verdad. Y ahí ya sabemos que queda un pendiente, que tenemos que hacer otro programa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Ya estamos volviendo con nuevos episodios. Abajo en la descripción van a quedar las redes sociales de Antonio y también el link para el podcast por si lo quieren ir a escuchar. Y pues nuevamente, gracias por quedarse y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.